Uruguay reformó su sistema de justicia penal en 2017 y pasó de un sistema inquisitivo, con un juez que investigaba además de juzgar, a uno acusatorio en el que dirime entre los argumentos de un fiscal, que es ahora el que investiga, y el abogado de la defensa. Los fiscales tenemos que hacer algo muy diferente a lo que hacíamos anteriormente. Hablando en términos más simples, nosotros llegamos a un lugar en donde estaba el paquete armado, ¿no? O sea, la policía investigaba junto con el juez. Más bien, la policía investigaba en los primeros momentos y reunía una cierta evidencia, lo trasladaba al juez y ahí éramos convocados nosotros al Poder Judicial y nos presentaban un paquete y en el último tiempo lo que tenía que hacer el fiscal es decir, bueno, sí, compro este paquete o no lo compro. O sea, acá hay determinado delito, corresponde a la imputación y le decía al juez, usted procese este caso que usted ya inició. Y después cuando venía la etapa de la acusación fiscal le decía al juez, al mismo juez que había procesado, acuso por este caso en el que usted ya procesó y le pido que usted juzgue lo mismo que procesó. Entonces, el rol era totalmente diferente, era una tarea secundaria, la del fiscal, por más que en términos, en los papeles parecía una tarea preponderante, porque así estaba establecida en la ley, pero al no haber esa diferenciación de roles entre investigador y acusador, era difícil poner a los fiscales en un rol determinante. Todo eso cambia con la reforma y los fiscales comienzan a tener una actividad preponderante y ese cambio nos cayó arriba, porque la realidad, sin duda que nos estábamos preparando, o sea, a nivel institucional hubo preparación y a nivel individual también, pero ni por asomo tuvimos la preparación para lo que sucedió a partir del día 1. Y esa reforma que fue traumática nos cayó arriba y bueno, atracción a sangre lo sacamos adelante, los funcionarios de la Fiscalía, los funcionarios de la Policía, los funcionarios del Poder Judicial, o sea, fue atracción a sangre porque sin recursos todo funciona con la voluntad humana, ¿no? ¿Y cuántos, para tener una idea de cómo es el proceso, ¿no? ¿Cuántos casos promedio investiga en un turno un fiscal? Bueno, nosotros, por ejemplo, para hablar de lo más inmediato, nosotros tenemos un promedio de 10 detenidos por día. O sea, 10 casos por día que pueden involucrar hasta 20, claro, hasta 20 detenidos. Sin que, o sea, hablamos de personas que están detenidas en ese momento, no tomamos en cuenta las personas que, si bien cometen un delito, bueno, se comienza a investigar, pero sin la persona detenida. Y comenzás a las 8 de la mañana y no tenés un horario de finalización porque todo va a depender. Estás corriendo detrás de una zanahoria que es un plazo constitucional de 24 y de 48 horas. Por eso los detenidos van primero. Exacto. Entonces eso es lo que te marca la agenda y todo está supeditado a los plazos de horas de detención. O sea, si a una persona la detienen a las 10 de la mañana y la policía ahora con la modificación te avisa a las 2 de la tarde que la persona está detenida, el plazo original es el de las 10 de la mañana, no a la hora que te avisaron. Entonces te enterás a las 2 de que a las 10 hubo una persona detenida y también tenés el Poder Judicial que tiene determinado horario para funcionar. Entonces todo eso te entra a jugar en la dinámica laboral y en la dinámica de los casos. Y es el turno es lo más engorroso que se tiene y es muy difícil planificar un día, poder estructurarlo, porque obviamente los horarios disímiles de detención son los que te marcan lo que tenés que hacer. ¿Cómo dirías que funciona la justicia en Uruguay? Bueno, qué sé yo, es una pregunta bastante abierta. No podría decir ni bien ni mal en forma tajante. Creo que ha ido mejorando, pero tiene muchísimo para mejorar.
muchísimo para mejorar. ¿Y dirías que la reforma del 2017 cambió radicalmente la forma en la que funcionan los procesos judiciales? Eso sin duda. Pero eso es un dato objetivo, eso no tiene dos lecturas, o sea, no es una opinión mía, eso es un dato de la realidad. La justicia cambió 180 grados. Vos tenías un juez que te investigaba, te procesaba y te condenaba. Todo un mismo ser humano. Y desde el punto de vista de un abogado defensor, por ejemplo, ¿eso cómo cambia? Cambiaron muchas cosas para bien y muchas cosas para mal. Porque muchas veces la teoría es muy buena en muchos temas y después cuando baja a la práctica se encuentra con la realidad de los humanos de un país y de una idiosincrasia. Y eso lleva tiempo y lleva un proceso. O sea, que teníamos que migrar a un sistema acusatorio adversarial era un dato de la realidad. Fuimos casi de los últimos en Latinoamérica en hacer ese cambio. Ahora, es un cambio relativamente reciente, 4 años en términos de justicia es poco tiempo, pero hay cosas que están dando muchos problemas y que tienen que ser corregidas. Para empezar, el código que el Parlamento aprobó en 2014 tanto lío tuvo que entró en vigencia en 2017 y de los 4 años para acá ha tenido 15 remiendos legislativos. Eso es un mensaje de que hay cosas que la ciudadanía castigó tanto que el propio Parlamento reaccionó y empezó a hacer remiendos sobre la marcha. Eso nos dejó una cosa bastante como si fuera una pelota hecha de retazos que tiene que ser en algún momento armonizada. O sea, no quiero ser injusto con la reforma, tampoco quiero dejar de decir las cosas que hay que corregir. Y eso en lo concreto, por ejemplo, en lo que son los procesos donde vos participás, o sea, como abogado defensor, ¿qué cosas vos ves que deberían funcionar de otra manera? Y bueno, yo creo que hoy el haber migrado todo el tema de la investigación de las fiscalías hace que de repente uno esté en manos de la buena voluntad de un fiscal, ni siquiera en la resolución, sino en la voluntad de trabajo, por ejemplo. Hay fiscales que trabajan muy bien y rapidísimo y otros que de repente no... Hay denuncias que no funcionan, no avanzan. Yo te pongo un ejemplo. Tengo un cliente que hace un mes me mandó un mensaje y me dijo: hoy cumple 3 años nuestra denuncia. No tiene archivo, no tiene resolución, porque si no te lo archivan, ni siquiera podés pedir un reexamen. Porque es un derecho que uno tiene, ¿no? Me archivan, yo pido un reexamen con otro fiscal. Ahora, si por desidia no me archiva, yo no tengo manera de avanzar sobre eso, porque el espacio de gobierno fiscal no tiene las solemnidades que tenía el Poder Judicial, que yo presentaba un escrito, iba a un decreto, podía ir a un tribunal. Acá estoy un poco en la órbita administrativa, que está bien, corresponde, pero tiene que tener un tracto de funcionamiento distinto. ¿Digo con esto que los fiscales son todos así? No, de ninguna manera. Hay de todo, como también había con los jueces. No lo niego, también es real que los fiscales funcionan con mucho menos recursos que los que funcionaban los jueces para hacer las mismas cosas. O sea, yo creo que lo que más merece corrección hoy son cuestiones de funcionamiento. Porque podemos tener el mejor código del mundo, que si una denuncia te cumple 3 años sin una resolución, bueno, estamos teniendo un lío. La justicia penal en el Uruguay, después de la reforma del 2017, cambió radicalmente. Nosotros teníamos un sistema de funcionamiento de justicia penal heredado del Reino de España a través de las leyes de partida, es decir, el sistema inquisitivo que teníamos llegó al Uruguay antes de que el Uruguay fuera país. Y obviamente se instaló y siguió funcionando hasta el año 2017, con algunas reformas, algunos llamaban como un sistema mixto, pero la realidad es que era un sistema inquisitivo cuya característica principal era que la función de investigar y de juzgar recaía en la misma persona o en la misma institución. En el juez. En el juez. Entonces teníamos un juez instructor, que es lo característico del sistema inquisitivo, que investigaba, llevaba adelante una investigación y luego, una vez que reunía los elementos de convicción suficiente y procesaba a una persona, venía como una especie de varita mágica de Harry Potter, lo tocaba y de juez instructor e inquisidor se transformaba en un magistrado imparcial que iba a juzgar ese conflicto en forma absolutamente imparcial, cosa que realmente no era así. Pero bueno, esa cuestión formal, casi mágica, propia de los sistemas inquisitivos, bueno, Uruguay lo adquirió y funcionó durante prácticamente
desde antes de la vida independiente hasta el año 2017, donde hubo un cambio radical. En el sistema anterior el juez investigaba, el juez juzgaba, el juez disponía medidas de investigación incluso intrusivas, y el fiscal era como una especie de Sancho Panza, que iba ahí al lado, acompañaba al Don Quijote, pero que no tenía un rol claro e importante, y era un acusador, pero más bien formal, porque cuando aparecía y presentaba la acusación, esa acusación, el contenido de esa acusación se lo brindaba el trabajo que había desarrollado el juez instructor. Entonces era como una especie de, le daba la bendición papal, por decirlo de alguna manera, al trabajo del juez instructor, y luego ese juez instructor que había reunido la prueba, que le había dado contenido a la acusación, era el que resolvía el conflicto entre el fiscal y el defensor. Por eso el 98%, 99% de las sentencias que se dictaban en el sistema anterior eran sentencias de condena. Y solamente había alguna absolución allá cada tanto cuando a veces cambiaba el juez. Entonces venía otro y lo miraba con otros ojos. Pero el imputado estaba prácticamente condenado de antemano. Era un sistema muy antidemocrático. Poco garantista, vulnerador de los derechos humanos. Y funcionó durante muchos años en el Uruguay. Nos hemos preguntado por qué duró tanto, por qué hubo tanta resistencia al cambio. Y yo creo que una de las causas por las cuales ese sistema duró tanto tiempo es que los jueces uruguayos, más allá de enfrentarse a un sistema que los hacía no ser garantistas, hacían un enorme esfuerzo por serlo. Entonces era como, bueno, en realidad no funciona tan mal, pero no funcionaba tan mal porque había un grupo de personas que hacían un enorme esfuerzo para que funcionara un poco mejor de lo que tenía que ser. Con el cambio, eso fue un cambio radical. Separamos esas funciones de investigar y de juzgar que estaban en una sola persona. Hay una institución y un funcionario que se encarga de llevar adelante la investigación, que es el fiscal, con la colaboración de la policía, que es auxiliar, antes era auxiliar del juez, ahora es auxiliar del fiscal, lleva adelante la investigación y cuando entiende que tiene un caso, en realidad ahí, bueno, hay todo un proceso, primero se formaliza la investigación y demás, pero en resumen es, investiga el fiscal si entiende que tiene elementos como para acusar a una persona, la acusa, el defensor se defiende y el que resuelve el conflicto es un juez, ahora sí, estructural y funcionalmente imparcial, porque no tiene ningún grado de contaminación, no participa del proceso. Se entera ahí de exactamente. Todo lo que pasa. Es más, cuando se llega al juicio oral, o sea, se fue tan cuidadoso que se instaló el sistema del doble juez. Es decir, esa investigación que lleva adelante el fiscal muchas veces tiene que pedir medidas intrusivas, por ejemplo, una interceptación telefónica, un allanamiento, medidas que implican vulneración de derechos, medidas de investigación que implican vulneración de derechos, y en ese caso el código establece que el fiscal no las puede disponer per se, se las tiene que pedir a un juez de garantías, que es el que analiza si se dan los requisitos, y bueno, en ese caso lo dispone. Ese juez de garantías que de alguna manera controló el trabajo del fiscal durante todo el proceso de investigación, si se va a juicio cambia. Entonces el juez del juicio, ese sí, no tiene absolutamente nada que ver, ni tiene ni idea de lo que pasó antes en el proceso de investigación, y ahí se asegura realmente una absoluta imparcialidad. Entonces tenés un sistema acusatorio, porque se separa la función de acusar de la de juzgar, es adversarial, porque hay dos partes, fiscal y defensa, que están en igualdad de condiciones, y se asegura la absoluta imparcialidad de ese juez que va a decidir el conflicto sin tener un compromiso con absolutamente nadie. Uruguay pasó de tener un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, adversarial, oral y público. Acusatorio por la clara separación de roles. El fiscal investiga junto a la policía y presenta el caso al juez, quien es garante de los derechos de los intervinientes en el proceso. Adversarial, por la existencia de dos partes, fiscalía y defensa, que se enfrentan en igualdad de oportunidades ante un juez imparcial, quien debe resolver en base a lo que presenta y argumenta cada parte. Oral y público. Todas las instancias judiciales son orales y públicas, salvo casos excepcionales expresamente previstos en la ley. El nuevo sistema permite investigar con el indagado en libertad y restringe la prisión preventiva a casos excepcionales. Otro cambio fundamental es el rol de la víctima en el proceso, sus derechos y su participación. Puede proponer prueba y controlarla delante del juez, y oponerse a la solicitud fiscal de dar por concluido el proceso.
Bueno, desde el punto de vista del acceso a la justicia, funciona muy mal en cuanto a que en Uruguay, ya lo hemos dicho, no hay un acceso efectivo a la justicia de las personas más vulnerables que necesitan la asistencia de un defensor público. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista del acceso a la justicia, estamos muy, muy mal y el Uruguay está incumpliendo los tratados internacionales que obliga a dar los medios técnicos para crear los cargos de defensores públicos y a través de los defensores públicos que las personas vulnerables tengan acceso a la justicia efectiva, ¿no? A una defensa efectiva, no una defensa meramente formal que aparezca en un expediente firmando el acta. ¿Cuántos aproximadamente en promedio, cuántos casos maneja un defensor de oficio en promedio? Mira, es muy difícil darte cuántos casos maneja promedio. Yo te puedo decir que de los 291 defensores que hay, atendemos unas 350.000 personas al año. Pero bueno, de ahí los casos judiciales son, hay algunos más complejos que otros, entonces tampoco te puedo dar datos bien específicos, porque son relativos, capaz que 50 casos, situaciones no son tan complejas como 10 juicios, por ejemplo. Entonces es relativo, pero las últimas estadísticas que hay, que son del año 2020, que también son relativas, porque ahí ya estamos en pandemia, indican que atendemos a 350.000 personas al año y somos 291. Muchos vemos y pensamos la justicia como una entidad alejada de nuestras vidas. Otros atraviesan y son atravesados por la justicia, sus hombres y sus procesos. ¿Sienten lo mismo que nosotros? ¿El cambio en el sistema penal tuvo un impacto en sus vidas? Haber atravesado el proceso con el sistema anterior fue muy diferente. Una cosa que a vos te pasó fue que vos estuviste 4 años preso y no tenías sentencia. No sabías si eso era... ¿Qué parte representaba del total de tiempo que ibas a estar preso? Sí, en realidad estuve 8 años y 8 meses, pero estuve 4 años, 3 años y poco, sin saber cuál iba a ser la condena final. Y en ese tiempo tenés una incertidumbre tremenda, porque al hablar con tus abogados, que van a apelar, que capaz que le haces tantos años, o hablar con otras experiencias, con otros reclusos, pensás una cosa y cuando vas a firmar o cuando te encontrás con otra realidad totalmente diferente y después de firmar te llevan al juzgado, después volvés para la celda y como que se te apagan las luces. Y ahí te tenés que tratar de trabajar, tratar de poder estudiar, tenés que ponerte una meta y tratar de salir lo antes posible. ¿Y vos pensás que vos estuviste en varias cárceles distintas? ¿Y vos pensás que las cárceles en Uruguay son un lugar justo, digamos? Que la justicia decida que vayas a la cárcel, pero en una cárcel con determinadas características, como tienen muchas veces en Uruguay, ¿no lo hace un poco injusto? No, yo lo que creo que tendría que haber una evaluación previa, porque hay gurises que lo mandan para penal de libertad o para CONCAR, que nunca estuvieron presos, y va más allá de que nunca hayan estado presos, sino por el delito. Vos no podés mandar a un pibe primario, ponele, que tenga una tentativa de rapiña o un hurto para una cárcel donde hay gente que tiene que pasarle 15, 20 años y no tiene herramienta ninguna como para poder tener una rehabilitación correspondiente, porque después se tiene que reinsertar a la sociedad y va a salir peor porque estuvo con otra gente que no tiene el mismo tiempo para hacerle. Están con otra cabeza. Yo creo que tendría que haber una evaluación previa. No sé si las cárceles son justas. Sí, en Punta de Rieles, que fue el último lugar donde estuve, tenías un montón de herramientas, podías hacer cursos, estabas un poquito más abierto.
La justicia no es solo lo que ocurre entre cuatro paredes, menos en el siglo XXI, el de las redes sociales, los celulares y la información 24 horas. ¿Qué lugares ocupan los medios en el tratamiento que hacen de lo que ocurre en las causas judiciales? ¿Se constituyen en tribunales paralelos? ¿Afectan o es posible ignorar lo que ocurre fuera de un juzgado para quienes son operadores judiciales? Te voy a mostrar ahora un video que es el tráiler de una serie de Netflix que se llama Juicios Mediáticos, para darte un poco de contexto sobre lo que vas a ver. Found out early on as a lawyer. Doesn't matter about the law. It's about being able to tell a story. When you turn a courtroom into a studio, you have to turn reality into a story. With good guys, bad guys, drama. You've got to come up with ways to become part of the news cycle. I'm not saying the trials are theater, but court of public opinion is very important. Because if everybody in the building likes these guys, they must be the good guys, right? ¿Qué pasa con los medios, con la opinión pública en los procesos judiciales? Sin duda ¿Vamos camino a algo así? Y bueno, al parecer sí, y creo que hay elementos recientes que así lo demuestran. El decurso de los procesos penales concita la atención mediática de una forma que a veces los operadores no quisiéramos. Muchas veces nos interesa salvaguardar determinada parte del relato en el que necesitamos fundarlos con evidencia que todavía no tenemos para asegurar un caso, y muchas veces el hecho de que se mediatice perjudica la posibilidad de éxito. Lo digo desde el punto de vista de la Fiscalía, que es donde desarrollo mi tarea. Tal vez un defensor tiene otra visión, tal vez un juez tiene otra visión. Pero esa situación, de alguna forma, caricaturiza lo que sucede en un juzgado, y venimos de una dinámica en lo que sucede dentro de un juzgado es muy... tiene un tinte más cordial o más... que no tiene estridencias. Lo que sucede dentro de una sala... Es más aburrido. Exacto. Por decirlo de alguna forma sería así. Cuando esto se comienza a mediatizar, hay una necesidad de que los operadores tomen parte del discurso mediático de forma de que favorezca la pretensión que cada uno de esos operadores tienen. Los defensores van a decir las cosas de una manera que favorezca la posición de quien está acusado, los fiscales a favor de su caso. Y hay una diferencia muy importante porque creo que los fiscales o la Fiscalía en sí como institución tiene la obligación de brindar información a la población de lo que está llevando adelante. Una información que tiene determinadas características dentro de determinados límites. Los abogados defensores no tienen esos limitantes, entonces la Fiscalía tiene que tener mucha cautela, una cautela que no necesariamente tienen que tener los defensores. Entonces en este juego mediático los abogados defensores, según mi humilde punto de vista, ven la posibilidad de equiparar el poder que dicen que la Fiscalía tiene al ejercer, al llevar adelante el poder punitivo del Estado. Si la Fiscalía trabaja con la policía, con los peritos y trae todo el poder punitivo del Estado para aplicarle a la persona que estoy defendiendo, yo puedo utilizar los medios de comunicación para contrarrestar esa asimetría y de alguna forma lograr en la opinión pública que mi defendido, que aparecería como culpable en el discurso de la Fiscalía, su culpabilidad esté matizada o de alguna forma la opinión pública considere que mi cliente no cometió el delito. Y uno dice, bueno, eso no tiene nada que ver porque en realidad el que decide es un juez. Pero cuando constantemente eso comienza a ser parte del espectáculo mediático, el juez también es una persona que participa de la vida social, que lee los diarios, que mira una informativa.
esto de mirar informativos, a veces por nuestras dinámicas de trabajo se hace imposible. O sea, en el horario en que trabajamos es muy difícil que lleguemos a ver un informativo. Pero tiene familia, va a cumpleaños, se acerca redes a otra sociales, gente. Exacto. Hay un montón de cosas que nos acercan lo que está sucediendo o lo que se dice de lo que está sucediendo. Y eso genera también un ruido y es el efecto que se quiere lograr por parte de quienes procuran eso, ¿no? Procuran matizar esa inequidad que dicen que existe entre el poder que tiene la Fiscalía y el Estado con respecto a las defensas. Fueron 4 de los 6 detenidos este lunes en el marco de la Operación Océano los que finalmente fueron imputados por la justicia. Las adolescentes tenían 16 años al momento que se iniciaron los contactos con los imputados, que se comunicaban a través de plataformas como Badoo y Tinder. Algunos de los hombres involucrados usaron además una página donde se publican avisos de índole sexual. Lo canto. La investigación comenzó a tener un ritmo inimaginable. Comenzaron a desfilar personas públicas por el juzgado con reconocidos abogados defensores. Con el correr de los días, los nombres de los implicados empezaron a circular y ardieron las redes sociales. Un ex juez penal de menores, empresarios de alto rango, un diputado suplente, un docente de un reconocido colegio y profesionales. Digamos, se filtran porciones descontextualizadas a veces de procesos judiciales o partes, informes. Como de todos los ambientes de la vida. Pasa en un ministerio, pasa en la salud, pasa en la educación, pasa en el Poder Judicial. No está fuera del mundo, ¿me explico? O sea, pasa en todos los ambientes. Es parte de lo que tenemos que ayornarnos a lidiar con. O sea, lo que pasa es que tenemos nosotros, que siempre estuvimos acostumbrados a algo mucho más de nuestro gobierno en un lugar de confort, ahora una defensa se hace adentro y si corresponde, se hace afuera. Parte de la estrategia de una defensa es pensar el relato, el storytelling que se construye en los medios. Pero si parto de la base que lo que pasa afuera incide adentro, yo no puedo dejar lo que pasa afuera libre al azar porque estoy dejando rengo a un cliente. Esa es mi opinión, al menos. Esa es mi opinión. Yo creo que es parte de lo que uno tiene que valorar, de cómo incide. ¿Vos sentís como, esto sí bien como vos en tu experiencia, que por ejemplo como vos tenés una presencia mediática fuerte, algunos clientes te eligen por la idea que tienen de que vas a poder tener una mejor... ¿Que entendés esas lógicas mejor que otros, por ejemplo? Yo creo que, a ver, no necesariamente. No necesariamente. La gente elige por muchas razones. Lo que sí creo es que uno tiene que valorar lo público como un elemento más. A veces conviene y sirve salir, otras veces no. Es parte de lo que uno tiene que... A ver, uno tiene una caja llena de herramientas. Porque a veces no es ni salir ni no salir, a veces es filtrar cosas. Bueno, no sé, depende del caso, pero la cuestión es, uno tiene una caja de herramientas. ¿Tá? Tengo un destornillador, tengo un martillo y tengo una pinza pico de loro. No siempre voy a usar todo, pero es bueno saber que lo tengo en la caja, ¿verdad? Porque el día que lo necesite, lo voy a tener que usar. Entonces, la salida pública cumple, será el destornillador, y el día que corresponda se usará, y el día que no corresponda, no. Pero uno no puede amputarse herramientas de antemano, no tiene ningún sentido. Entonces, evidentemente la justicia cambió, nuestro rol en la justicia cambió, el de los jueces y el de los fiscales también cambió. Cuando yo era ministro de la Suprema Corte de Justicia y durante mi presidencia, llevamos adelante el diseño de un plan estratégico y una de las cosas que más nos preocupaba era cuál era la reacción del público frente al funcionamiento del sistema judicial. Y ahí lo que observamos fue que una persona, que había distintos cortes, entonces una persona cuanto más alejada estaba del sistema judicial tenía una mejor visión, y que cuando realmente tenía una participación dentro del sistema como actor, como mandado, etcétera, etcétera, ahí aparecía una visión un poco más crítica. Entonces, eso se hicieron, recuerdo, una serie de encuestas de opinión y se concluyó que era muy importante, en aquel momento así lo resolvimos, creo que no se hizo, que era una evaluación del desempeño en función de cuál era la opinión de que las personas que concurrían ante el sistema. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que hay distintas visiones sobre el funcionamiento de un sistema. Podemos hacer una visión macro
en el sentido de que un sistema que cumple la función del acceso a la justicia y de resolver los conflictos de manera más o menos adecuada y en función de ir hacia la paz social mediante la decisión de los conflictos, es un sistema adecuado. Y por otro lado, siempre como toda institución puede ser perfectible y buscar algunas mejoras, cambios, etcétera, etcétera. Yo creo que cuando hablamos de igualdad y empezamos a tener en cuenta las diferencias normativas, las diferencias de acceso, las diferencias de funcionamiento del sistema, nos vamos a encontrar que no somos todos iguales. No tenemos todos los mismos accesos a los sistemas de administración de justicia. Y antes de que alguien se ofenda, porque cuando uno dice esto hay gente que se ofende y dice ¿cómo? Y no salen con la igualdad formal y la Constitución y demás, pasa lo mismo en otros sistemas, en otros servicios. Pasa en la salud, pasa en la educación, pasa en el deporte y en otras cosas. Entonces, creo que nos tenemos que... O sea, ¿y es utópico pensar bueno, que a eso podemos voy, cerrar a eso eso? voy. No. Lo que tenemos que hacer es trabajar para revertirlo. Pero mientras nosotros sigamos convencidos de que así está bien, y como siempre fue así, está bien, y más o menos funciona, entonces la realidad es de que si no nos convencemos de que está mal y de que tenemos un problema, no nos vamos a poner a trabajar para cambiarlo. Ahora, ¿sabés qué pasa? Yo estuve 27 años en el sistema de administración de justicia, 28 años en el sistema de administración de justicia, la mitad de mi vida. Logramos con un montón de gente cambiar el sistema procesal penal, pero el Código Penal sigue intocable. Y nadie habla de cambiar el Código Penal. De estas diferencias. Seguimos hablando del allanamiento nocturno, de bajar la imputabilidad, pero no hablamos, bueno, vamos a definir en el Uruguay del siglo XXI, en el año 2022, qué conductas tienen que ser delito y cuáles no. Sin duda de que sí, ya lo hemos dicho. Si nosotros en familia especializada hay un gran porcentaje donde una de las partes está en indefensión, claramente existe una justicia para pobres y otra para ricos en cuanto a la posibilidad de contratar un defensor. Si podés contratar un defensor, no vas a estar en indefensión. ¿Hay gente que gana y otra que pierde cuando se construye un relato público de lo que pasa en un juicio? Cuando vos construís esa idea... Personalmente creo que sí. O sea, a ver, hay que diferenciar el rol, y con esto no quiero decir que el rol, porque si no se transforma en una dialéctica de, bueno, este es fiscal y está en contra de los defensores, ya sean públicos o privados, para nada. Me parece sumamente necesario y la tarea de tanto de los abogados defensores públicos como los privados es encomiable. Tratan de hacer todo lo que está a su alcance para la tarea que tienen asignada, que es defender a una persona que está imputada de cometer un delito. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la Fiscalía, cuando imputa, tiene que tener, para lograr la condena de esa persona, la plena prueba de que esa persona cometió un delito. Entonces, basta que el juez tenga una duda razonable de que esa persona no cometió el delito para que no lo condene. Una duda razonable. ¿Ah? Puede decir, sí, puede ser que lo haya cometido, pero el puede ser que lo haya cometido no sirve para condenar. Y está bien, en un Estado de Derecho está bien. Ahora, todo ese riesgo corre para la Fiscalía, para el Estado, para la pretensión punitiva del Estado, porque le basta a la defensa con sembrar dudas en el juez sobre el caso de la Fiscalía para que el caso de la Fiscalía empiece a decaer. Entonces, muchos flancos que se abren a partir de tomar una porción de la evidencia y exponerla. Esta porción de la evidencia me está diciendo que mi cliente no es culpable. Entonces, cuando se lo hace ante un juez, el juez tiene la experticia de decir, bueno, sí, pero en realidad la defensa está tomando una parte de la evidencia de la Fiscalía. Ahora, cuando eso se expone a la opinión pública no tiene la posibilidad de que el fiscal diga, no, mire, acá tengo toda la carpeta investigativa, mire esto, mire esto, mire esto, mire lo otro. ¿Por qué no lo puede hacer la Fiscalía?
No puede hacer eso, tiene vedado hacer eso. Entonces, la defensa es quien puede salir favorecido de esa dinámica. Es, a nuestro juicio, los únicos que pueden salir favorecidos de la dinámica de exponer casos en la opinión pública, porque logran en el imaginario colectivo sembrar dudas sobre el caso del fiscal, que a lo mejor al juez no le genera esa duda, pero sí a la opinión pública. Y ha pasado con algunos casos que han tenido trascendencia mediática y por lo que uno ve del trasiego mediático uno dice, la verdad que viene muy mal el caso de la Fiscalía. Cuando termina y la sentencia es de condena, de firme, es una sentencia estructurada, y uno dice, pero ¿y no era que estaba flojo el caso de la Fiscalía? Y es que en realidad en el discurso mediático se había construido solo a partir de partes, de fragmentos de eso que había expuesto la defensa. Yo entiendo también la dinámica de los medios de comunicación, o sea, recibida una información, esa información se tiene que transmitir. Pero hay que tener en cuenta que todo tiene sus matices y es muy difícil conocer todo el material probatorio que hay en una carpeta, que hay en un expediente. Muchas veces nosotros mismos, los fiscales, trabajamos al lado de otro compañero y no sabemos todo lo que tiene en la carpeta. Sobre el tema de los jueces y las redes sociales, yo participé entre el 2014 y el 2018 en la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y ahí hay un documento con reglas éticas, no regulación jurídica, sino reglas éticas de cuál debe ser el comportamiento en las redes y el comportamiento de las redes. Es decir, el criterio es que el comportamiento en las redes debe ser el mismo que se lleva en la vida de relación y de ninguna manera se puede adelantar opiniones sobre los casos, hacer advertencias a eventuales personas que van a ser juzgadas, etcétera. Hay que ser muy prudente e inclusive se aconseja que en el uso de las redes no solo la prudencia, sino no manifestarse cuál es la función que se cumple. Diríamos que podemos hablar de una sobrecarga. Digamos que no, los defensores de oficios no trabajan en condiciones de poder atender de forma adecuada, como les parece que tendría que ser adecuado, los casos que les toca. Sí, exactamente. No, estamos muy lejos de lo que debería ser una defensa técnica. En realidad lo que nosotros, intentamos ir apagando los incendios, en cubrir las audiencias y tampoco se hace de la forma que se debería hacer. Por ejemplo, en materia de violencia de género, la ley indica que la víctima debe de mantener una entrevista previa con el defensor. Generalmente muchas veces no se cumple esta entrevista previa y cuando se cumple se hace en condiciones malas, ¿no? Los defensores de familia generalmente al año tienen más de 1000 expedientes. Es imposible dar una defensa adecuada en esas condiciones. En materia penal en el interior, de la misma forma, nosotros, por ejemplo, en Paysandú hay 2 defensores que trabajan contra 4 fiscales, contra 4 fiscalías y cada fiscalía tiene 4 fiscales. Imagínate que son 16 fiscales contra 2 defensores. Es imposible litigar con igualdad de armas en esos casos. Las cárceles uruguayas, las cárceles del mundo entero, las uruguayas también, están llenas de jóvenes, adictos, analfabetos y pobres. 99.9% son jóvenes, analfabetos, adictos y pobres. ¿Por qué es eso? Porque el derecho penal es altamente selectivo. Tampoco somos todos iguales frente al derecho. El que crea que el derecho es algo neutro, no, está muy equivocado. El derecho está plagado de filosofía y de ideología. Cuando tú decidís, o cuando una sociedad decide en materia de derecho penal,
¿Qué bienes jurídicos protejo y cuáles no? Por ejemplo, vamos a estar de acuerdo, la vida, la libertad, la integridad física, la propiedad, vamos a estar de acuerdo. Ahora, por ejemplo, la definición de si el ambiente es un bien jurídico penalmente protegido o no, es una definición política. En Uruguay se tomó la definición política de no protegerlo, y esto va para todos los gobiernos, ¿eh? Porque acá hubo proyectos de Penades, hubo proyectos de Amarilla, hubo proyectos de la Fiscalía, hubo proyectos de PITA, y la realidad es que no hubo nunca en ninguno de los gobiernos colorado, blanco, frente amplista, de tipificar los delitos ambientales. Somos el furgón de cola de América Latina en ese plano. Y eso es una definición política, filosófica e ideológica. Entonces, ¿dónde está la neutralidad? Pero seguimos. Decidimos proteger la propiedad. Estamos de acuerdo, fantástico. ¿Cómo lo protegemos? Entonces, decidimos que una estafa, que puede ser el cuento del tío, o puede ser una estafa de millones de dólares, como por ejemplo la del Banco Comercial, donde se llevaron medio país a través del Banco Comercial, durante la década de los 90, los hermanos Ron y sus gerentes, la realidad es que la pena máxima de la estafa son 4 años. Sí, ahí no hay mucho margen. Y la pena mínima de la rapiña, que puede ser una rapiña muy violenta o puede ser una rapiña sin armas. Arrancar una cartera Sí. es una rapiña. Bueno, arrancar una cartera puede ser una rapiña o un hurto según las circunstancias. Si la tirás, si hay sí. violencia en la persona, es una rapiña. Bueno, eso tiene un mínimo de 4. O sea, el mínimo de esa rapiña es el máximo de aquella estafa. Esa también es una definición política, filosófica e ideológica. Te voy a mostrar una parte de una entrevista que le hicieron a John Pérez de la Suprema Corte, a ver qué te parece. Bien. Se ha hablado mucho de las situaciones de género, de la perspectiva de género en el accionar también de la justicia. ¿Por qué no hay una perspectiva de la pobreza para tratar también la defensa de la gente pobre? Son casos distintos. O sea, la perspectiva de género se trata de lograr desigualdad. La justicia, no hay una justicia para pobres, porque usted está partiendo de un paradigma que no es así. No hay una justicia para pobres y una para ricos. Hay una única justicia. Bien o mal, pero hay una única justicia. Una justicia para los pobres y para ricos es un paradigma de determinadas personas que yo no lo comparto. O sea que... No hay una justicia para pobres y una justicia para ricos. Vale ponerle buen contexto a esto, porque esto viene porque se dijo que las denuncias de los hijos de los pobres sobre abuso policial no se investigaban. Yo comparto plenamente que no hay una justicia para pobres y una justicia para ricos. Eso es un relato que se ha pretendido instalar con mucha vehemencia, que parece que el que puede pagar un abogado no va preso, lo cual es ridículo porque estamos llenos de gente que tiene los mayores recursos del mundo, igual de presa que el resto, porque aparte la propia publicidad que el cambio de código ha generado, hoy tenemos una transparencia pública de los temas enormes, ¿no? A veces incluso de la que se quejan los propios operadores. Pero uno de los ejes del cambio de código, teníamos 2 o 3. Uno muy grande era, ahora todo va a ser transparente, como tomar mate en bombilla de vidrio, ¿no? Vemos todo, lo bueno y lo malo y lo más o menos. Entonces, evidentemente, eso genera que un caso, te pongo un ejemplo claro, ¿a vos te parece que, por ejemplo, el caso de Operación Océano u otros, te digo ese porque yo no estoy, y le pongo de ejemplo porque no estoy, tengo la libertad del mundo de decir lo que yo quiera. ¿Te parece que el sistema ha sido benevolente en algún sentido? De ninguna manera. Ha ido con todo y lo va a seguir haciendo, como lo hacen todos los casos. Digo, todos los casos que tienen, por ejemplo, conmoción pública de gente con poder adquisitivo, tienen en general más violencia porque la gente reacciona de mayor manera porque, este tiene plata, entonces va a comprar su libertad. Y después terminan presos como todo el resto. Es más, te digo, tenemos una defensa pública en general de muy buena calidad. Sobrecargada, sí, por supuesto, pero de buena calidad. Pero no es lo mismo. Partamos de la base que sea cierto que vos no dejás de ir preso porque no sos pobre. Pero sí es probable que tengas un defensor que maneje 150, 200 casos, si sos pobre, frente a un estudio de abogados que no maneja ni la mitad de eso, o que tiene un equipo de abogados que maneja entre varios un caso. ¿No es distinto el proceso, el camino que vos hacés adentro del sistema judicial cuando... Y además llegás con desigualdades de punto de partida, ¿no? Hay cosas que vos mismo las traés. Las desigualdades son las desigualdades de la sociedad. ¿Me explico? Entonces, es como que me digas, hay una educación para ricos y para pobres, una salud para ricos y para pobres, una vivienda para ricos y para pobres. O sea, básicamente hay una vida para ricos y para pobres. Se focaliza en el sistema de justicia como diciendo que la justicia
falla o es distinta para ricos y para pobres, lo cual termina generando un relato de lucha de clases que termina siendo forzado, porque la defensa pública es de mucha calidad. Y aparte, te digo más, tiene mucha experiencia en cosas que los defensores privados a veces no tienen, porque tiene un trajinar, por ejemplo, de juicio oral mucho mayor. Vos fijate que el 90 y pico % del sistema penal pasa por la defensa pública. ¿Está bien? ¿Habrá un tema de recursos humanos y materiales? Por supuesto. ¿Eso hace que tengan peor defensa? No me queda tan claro. No me queda tan claro. Yo creo que los defensores públicos son de buena calidad. Pero si hay una vivienda para ricos y para pobres... Yo no dije eso. Digo que el relato es el mismo. Yo no dije que lo hubiese. No, pero hay una vivienda para ricos y para pobres, ¿no? A ver, pero en la medida que haya personas con desigualdades económicas, yo perfectamente puedo instalar que todos los temas que son propios de la ciudadanía son para ricos y para pobres, queriendo generar una suerte de enfrentamiento donde ni siquiera lo generan los involucrados, lo generan los observadores. ¿Me explico? Que en general tampoco son pobres, ¿eh? No. Entonces, es muy loco, la contradicción es flagrante. Es como que yo diga, bueno, voy a agarrar cada tema y voy a hacer un planteo a cualquier especialista y le voy a decir, dígame, ¿usted cree que usted que dirige un hospital, ¿hay salud para ricos y para pobres? Y mire, hay hospitales privados y hospitales públicos, unos son más caros y otros son más baratos. Eso se lo puedo decir. Ahora, lo otro es un tema de valoración. Decir que hay una justicia para ricos y para pobres es parte de la instalación de un relato de lucha de clases que no es propio de la ciudadanía uruguaya, que es forzado por... Que viene de la política, decís. Que viene de la política, claro, porque es funcional a un relato y a una fracción política concreta, me parece a mí. Porque hay gente que tiene un concepto errado de la cárcel. Dice, no, que van y es un hotel. Mentira, mentira, mentira. Si vos no tenés un mango o no tenés tu familia que te apoye, te cagás de hambre. Mentira que vos vas y te dan un teléfono. Eso es mentira. Porque si no, porque van y tienen teléfono y que le pagamos nosotros. Y no, obvio, tenés un costo que vos te descuentan de tu laburo, todo lo que vos quieras, pero te tienen que dar ropa, te tienen que dar jabón, no te dan nada. No te dan nada. No te dan nada. Y la comida es un desastre. Es un desastre la comida. Y cada vez peor. ¿Por qué es un desastre? ¿Qué te dan de comer? Y se llama rancho. Y te dan un poco de carne de chancho y con unas papas. Y no sabes mucho qué es eso. Y un fideo apelmazado y chao, alejate. Es horrible. La comida es horrible. La justicia no es una entelequia. La justicia son hombres y mujeres, jueces, abogados y fiscales. Es también el espacio en el que se decide el destino de muchos de nosotros. Un lugar que hemos elegido para que hombres y mujeres definan sobre la libertad de otros hombres y mujeres.